Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a un estudio de Shabbat, a un estudio de Parashá. En este día de reposo que el Eterno nos regala, damos las gracias a Él porque en su misericordia nos permite compartir
del estudio de su palabra. Y en este día nos da la oportunidad de acercarnos a Él estudiando esta parashá. Hoy ya estudiamos la parashá número 49. Ya estamos a 5 parashá o parashot de terminar el ciclo anual de estudio de la Torá, ¿no? Este ciclo que hicimos mandamiento tras mandamiento, ¿no? Ya el próximo ciclo pues miraremos qué temática le damos o cuál es el enfoque que el Señor nos permite darle. Pero bueno, terminando ya estos estudios de mandamiento tras mandamiento de esa parashá, de este ciclo de parashá, hoy vamos a estudiar un mandamiento que, si bien es cierto, como tal, el mandamiento no está mencionado en la parashá, o sea, en esta parashá no se menciona ese mandamiento en específico, sino toda o parte o gran parte de la derivación de ese mandamiento, ¿sí? Como pudieron darse cuenta en la portada, la parashá de hoy hablaremos del mandamiento de no cometerás adulterio. Ese mandamiento aparece en las 10 palabras en Éxodo 20:14, en Deuteronomio también 5 aparece esa instrucción. Pero es un mandamiento y es una instrucción que aquí en Devarim, en Deuteronomio, en la parashá de hoy, aparece con respecto a todo lo que implica, o bueno, todo, parte de lo que implica el no cometer adulterio. Así que hoy vamos a profundizar acerca de esto. Esta parashá nos habla mucho de esto. Es una parashá que contiene muchas leyes. De hecho, en la parashá temática del año pasado llevó por nombre leyes diversas. En la temática no, sino en la... Ah, sí, fue en la temática, ¿no? Tuvo como título leyes diversas. Y hablamos de todas las leyes que aparecen acá, porque si bien es cierto, ya sabemos que Devarim es una repetición de toda la Torá. Y aquí pues se condensan muchas instrucciones, muchas leyes. Y parte de estas leyes, o en parte de las que se menciona en este estudio de la Torá, pues se habla acerca de todo lo que tiene que ver con las, digamos que, perversiones o, más adelante les diré, concupiscencias, ¿sí? Desviaciones, vilezas con respecto a inmoralidad sexual. Entonces, hoy vamos a aprender acerca del no cometerás adulterio, que no solamente encierra lo que para nosotros la palabra adulterio es, ¿no? Que es tener una mujer o un hombre fuera del matrimonio, ¿no? Eso es lo que para nosotros es adulterar. Pero en la Torá, la palabra adulterio abarca mucho más que el hecho solamente de estar con una mujer o con un hombre que no es el del matrimonio, ¿sí? Porque ahí ya hablaríamos también de muchas más, como el tener relaciones antes del matrimonio, ¿sí? Fuera del matrimonio, relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Y todo lo que conlleva a la inmoralidad sexual. Entonces, digamos que ese va a ser el enfoque de esta enseñanza y la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de cuándo arranca todo esto, ¿sí? Cómo se da inicio a todo esto de la inmoralidad sexual, qué conlleva al hombre a la inmoralidad sexual y por qué el hombre se desvía tan fácil con respecto a eso. Vamos a ver ejemplos en la escritura de personas que fallaron en esto. ¿Y qué nos pide el Señor a nosotros como su pueblo, como sus hijos, con respecto a la pureza en el ámbito sexual? Porque es muy importante aprender lo que el Señor dice acerca de esto y por qué para Él es tan importante y tan reprochable todo acto de inmoralidad sexual. De hecho, hoy veremos y recordaremos que los actos de inmoralidad sexual en su mayoría, si no es por decir todos, tienen como consecuencia la muerte. O sea, el Señor mandaba
en la Torá que como juicio, como consecuencia a cometer actos de inmoralidad sexual, las personas que los cometían tenían que ser apedreadas o morir. Entonces, ¿por qué para el Eterno es tan reprochable esto, no? Y eso lo veremos, digamos que en la primera parte, y qué nos pide el Señor, y cómo nos podemos apartar de todas estas cosas. Y en segundo lugar, veremos esto reflejado en la historia del pueblo de Israel. Y así entonces entenderemos por qué el Eterno reprocha tanto la inmoralidad sexual. Así que vamos a ello. Vamos a estudiar entonces hoy la parasha número 49, que tiene por nombre Kitetse, que significa cuando salgas. Y esta parasha comprende los capítulos 21, verso 10 al 25, verso 19 del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio, el que estamos estudiando en este ya cierre casi del ciclo anual de Parashot. Entonces le damos la bienvenida a todos los que se conectan, a los que comparten con nosotros a esta hora, invitándolos a que dispongan su corazón, sus vidas, y bueno, estén ahí atentos a la palabra del Señor para aprender acerca de sus caminos y de lo que el Eterno quiere para nosotros, para nuestras vidas. Les damos la bienvenida a todos y bueno, acompáñenme en esta oración y demos inicio al estudio de la parasha de hoy. Padre bueno, exaltamos tu nombre y te glorificamos en esta mañana. Te bendecimos, Padre, y agradecemos por la oportunidad nueva que nos das de reunirnos en torno a ti, de estudiar tu palabra, de reflexionar acerca de nuestros caminos, Señor, y de aprender lo que tienes para nosotros, Rey. Guíanos hoy, Padre, a través de tu palabra, Señor. Danos la oportunidad de comprenderla, de escudriñarla con diligencia, Señor, y de atender, Padre, a tu voz, Señor. Que tus palabras hoy puedan ser reveladas a nuestra vida, Señor, que lleguen a nuestro corazón, que nos redargullan, Padre, que nos afirmen en ti, Señor, que nos exhorten si es necesario y que al final de todo esto, Padre eterno, tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual la envías a nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, por darnos tus mandamientos, Señor, porque entre tantos pueblos de la tierra, Señor, escogiste a Israel y le diste tus palabras, Señor, para que fuese instruido en ellas y para que instruyese a otros, a las naciones también en tus caminos, Señor. Enséñanos a hacer luz, Padre, alumbrar con tu palabra, Señor, a aquellos que andan en oscuridad, en tinieblas, Señor, a los que han vuelto su rostro de ti, Señor, y se han apartado de tus caminos, Padre. Que hoy, Señor, tu palabra pueda ser predicada, enseñada, y nosotros con corazón dispuesto la recibamos, Señor, con alegría y con gozo, Padre, porque eres tú el que la da, Padre. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar esta parasha y hoy vamos a leer mucha Biblia, mucha palabra, para lograr entender esto que es el tema de hoy, la impureza sexual o leyes sobre la impureza sexual, sobre la inmoralidad sexual y todo esto. Y arrancamos con esta pregunta: ¿por qué para el Eterno es tan importante nuestra pureza sexual y por ende nuestra santificación? Hoy vamos a darnos cuenta de algo, y es que a lo largo de toda la escritura, uno de los temas que más redunda en ella es esto: es la inmoralidad sexual, el guardarnos de eso y la advertencia para no caer en eso, en todos los ámbitos que vamos a ver hoy, ¿sí? Como en el ámbito personal, ¿sí? Colectivo, también como de un pueblo, de una nación, porque en todos se aplica esto mismo. Entonces, la pregunta que hoy vamos a responder y es esa: ¿por qué el Eterno? Porque para el Eterno es tan importante nuestra pureza sexual y por ende nuestra santificación. ¿O qué tiene que ver la pureza en el ámbito sexual con la santificación que Él espera que nosotros tengamos? Así que esta enseñanza aplica no solo para casados, sino también para solteros. O sea, es una predicación que nos sirve a todos. Y en un común
como pueblo de Israel, pues también aplica y mucho. Ahora, el Eterno le habla a su pueblo en muchas ocasiones, como les decía ahora, en toda la Escritura, en contadas, innumerables ocasiones, no sé cuántas, de hecho íbamos a ver muchas citas bíblicas, pero seguro hay más y muchas más que se me pasaron de pronto y que por tiempo no vamos a alcanzar a ver, pero le habla a su pueblo en muchas ocasiones sobre este tipo de pecados. Este tipo de pecados envilecen al hombre. Y aquí entra una palabra que es importante de entender su significado. ¿Qué es envilecer? ¿No? ¿Qué creen que es envilecer? ¿No? De hecho, ayer en la predicación del libro de Samuel, en la prédica de Amnón y Tamar, Tamar le dice a Amnón: no hagas esto, hermano mío, conmigo, no cometas tal vileza, porque así no se hace en Israel. Esa palabra se usó ayer en la enseñanza. Entonces, el Eterno en muchas ocasiones en la Escritura nos habla acerca de la pureza sexual, de las desviaciones y de la iniquidad que entra en el hombre a través de los pecados sexuales, porque estos envilecen al hombre. Entonces ahí va la pregunta: ¿qué es envilecer? ¿Qué es vileza? O en su palabra más corta, ¿qué es vil? ¿No? Porque vil o vileza, envilecer, vienen de vil, ¿no? Cuando tú buscas en el diccionario qué es vileza, pues te habla de vil. ¿Qué es envilecer? Te dice, te da una definición, es ser vil, ¿no? Eso que uno busca en Google. ¿Qué es envilecer? Dícese de la persona que es vil. Ah, no sé, así le respondía a uno y uno como que, bueno, ¿y entonces qué es vil? ¿No? ¿Qué piensan ustedes que es vileza? Con lo que hemos aprendido, digamos, con la enseñanza de ayer, ¿qué es vileza? ¿Qué es envilecer? Una persona, como dice David, yo me haré más vil. Es como me haré una persona despreciable, algo así, ante los demás. Bueno, dice mi suegra que como David dijo, me haré más vil delante del Señor, dice ella, como despreciable ante los hombres, ¿no? Por causa del Señor. Vil, ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué es vil? ¿Qué dijo Eduardo ayer? Perversidad. Ok, vileza sinónimo de perversidad. ¿Qué más creen que es envilecer? Contaminación. Que el hombre cuando comete este tipo de pecados se contamina, ¿cierto? Dicen acá eso es envilecer. Enceguecerse. Bueno, cuando uno busca el significado de la palabra envilecer, le aparece a uno modo de ser, de comportarse y de hablar infame y despreciablemente. O sea que la vileza o el ser vil es una actitud que toma el hombre de comportamiento, no solo de actos, sino también de palabras que son despreciables o reprochables, que por ende contaminan al hombre, que por ende dañan al hombre, ¿sí? Y por eso el Señor en muchas ocasiones habla acerca de eso. Ten cuidado, porque esto te envilece, esto te daña, esto te pervierte, esto te hace una persona despreciable ante los ojos de Dios. Así que estos pecados envilecen al hombre y lo hacen descender a un grado de espiritualidad nula, si se quiere, delante del Señor. O sea, cada vez que se comete este tipo de actos y de pecados, y hoy vamos a ver todo lo que deriva de esto, pues nos merma, nos hace descender del nivel de espiritualidad o de santificación o de santidad en el que andemos.
Y nos pone casi nulos delante del Señor, porque Él reprocha con vehemencia todo acto inmoral con respecto a la sexualidad que practica el hombre. Lo desecha, lo desprecia, lo aborrece. Ahora en hebreo, ¿qué es vileza? La palabra hebrea para vileza es nevalá. Y de hecho la busqué en el texto, o aparece en el texto de Amnón y Tamar, ayer cuando Amnón le pide a Tamar que se acueste con ella. Ahí es un ejemplo de que es un acto vil o de vileza, porque Amnón era hermano de Tamar, ¿no? Así fuese medio hermano, digamos que no era hijo de la misma madre, no eran hijos de la misma madre, pero eran hermanos porque eran hijos del mismo padre. Y cuando ella le dice no cometas tal vileza, porque así no se hace en Israel, ¿es por qué? Porque hay instrucciones y hay leyes que el Señor dio con respecto a eso. Y ese acto inmoral o ese acto de meterse con la hermana, ¿cierto? De uno, es un acto de inmoralidad, algo que el Eterno reprocha y que ya había instruido a su pueblo a no hacer, a no cometer. La palabra hebrea entonces es nevalá y esta palabra significa maldad, abominación, necedad o incluso un crimen. O sea, la vileza lleva al hombre al nivel de un criminal. De un criminal, ¿sí? De un hombre necio, de ser abominable, ¿sí? Ahora, en Levítico 18, y esta es la primera cita que vamos a ver. Levítico 18, 24 al 30, nos da la razón de por qué la inmoralidad sexual es un acto supremamente reprochable por el Eterno. El verso donde nos vamos a centrar, los versos donde nos vamos a centrar de esta paracha, porque ustedes dirán, bueno, no hemos hablado de los textos de esta paracha. Bueno, en Deuteronomio 22:13, ahí habla acerca de las leyes sobre la castidad, eso lo vamos a leer ahora. Y varios pasajes aquí de esta paracha nos hablan acerca de cómo mantenernos puros, de qué es permitido, de qué no está permitido con respecto a todo esto. Pero para arrancar necesitamos saber el por qué el Eterno reprocha tanto la inmoralidad sexual, porque al Eterno le desagrada o porque el Eterno la abomina. Y en Levítico 18:24 nos dice el Señor estas palabras. Así que esto subrayenlo, grábenlo, guárdenlo y sepan que esa es la razón principal por la que el Señor aborrece tanto esto. Y dice acá, Levítico 18:24 al 27. Ahora ahorita más adelante vamos a leer todo el 18, lo que antecede a esto y lo que precede. Pero en especial ahorita para saber por qué el Señor aborrece los actos de inmoralidad sexual. Dice el capítulo 18, verso 24 de Levítico: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. ¿No? Les decía ahora que la palabra nevalá también se traduce como abominación. Y el Señor le dice a su pueblo: no hagas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra que fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Como vomitó a las naciones que la habitó, a la nación, que la habitó antes de vosotros.
Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardar pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Yahweh, vuestro Elohim. Así que, antes de leer todo el capítulo 18, que lo vamos a leer ahorita más adelante, cuando leamos todos los mandamientos acerca de la inmoralidad sexual, el Señor de entrada nos dice que esto, la inmoralidad sexual, la contaminación que entra al hombre a través de esto, de este tipo de pecados, las aborrece y las abomina él. ¿Por qué? Porque esa fue la razón por la que el Señor expulsó a los pueblos cananeos. ¿Sí? Y hay otro pasaje que leeremos ahora que dice, en Egipto así lo hacían. En Canaán así lo hacen. Ustedes no lo hagan. O sea que el Señor nos muestra en su palabra que la razón por la que Él abomina esto, por la cual Él detesta y aborrece todo acto inmoral, ¿sí? Hablando con respecto a la sexualidad, porque abomina otras cosas y aborrece también otras cosas, es porque las naciones, y en especial los cananeos, que fue la tierra que el Señor le da a Israel por heredad, dice, las practicaban antes de ustedes. Cometían cosas abominables. Hacían cosas que yo aborrezco y por eso los expulso. Y ustedes, que ahora van a entrar a poseer esa tierra, no las practiquen, no las hagan. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, la tierra los va a vomitar a ustedes. Y en dos tiempos vamos a manejar esta enseñanza. Como les dije, en nuestra vida personal y entender también cuál fue la razón por la cual el Señor desechó a su pueblo. Y luego, ¿qué hace el Señor para poder restaurar a ese pueblo? ¿Sí? Entonces nos vamos a centrar primeramente en nosotros, en lo que el Señor pide de nosotros, para luego, de lo personal, porque así debe ser, de lo personal, pasar al colectivo y entender que cuando todos nosotros en lo personal andamos bien, luego en un colectivo, pues todos andamos bien. Entonces, de esta manera vamos a manejar esto. Así que el Señor dice, no cometas eso mismo. No hemos hablado en específico, el mandamiento les digo es no adulterarás, pero no hemos hablado en específico todo lo que conlleva esa prohibición de parte del Señor, ¿no? ¿Qué es no adulterar? ¿No? Hoy vamos a desglosar todo eso y entenderlo. Pero el Señor nos dice, no lo hagas porque esa fue la razón por la que yo los eché. Y si ustedes lo cometen, los voy a vomitar. Y lo veremos ahora en la tarde. ¿Qué le pasó a Israel? Lo vomitó a la tierra. Lo vomitó a la tierra al igual que vomitó a los cananeos. ¿Por causa de qué? De cometer vileza, nevalá o abominación delante del Señor. Uno puede cometer este tipo de abominaciones delante del Señor de dos maneras. De la manera física o natural, pero también de la manera espiritual. Porque la fornicación, el adulterio y todas estas inmoralidades trascienden de un plano natural, de un plano carnal, como ayer Amnón con Tamar, que era pura deseo carnal, pero también trasciende o se puede practicar o pecar en Nevalá en el ámbito espiritual, ¿no? Por eso es que es tan importante entender esto. Ahora, vamos a recorrer toda la escritura, o bueno, gran parte de ella, en este día, hablando de este tema y viendo la trascendencia que tiene para nuestras vidas y también en el plan de redención de la humanidad. Así que, desde el principio, desde los primeros versos en la escritura, la Biblia nos habla acerca de la desviación del hombre con respecto a esto. ¿Cuándo es la primera vez que acontece un acto de inmoralidad
sexual en la Biblia? ¿Qué fue eso? No, mentira, fue cuando se llegaron los hijos de los hijos de Dios. De los primeros actos que aparecen en la escritura con respecto a la inmoralidad sexual llega con Noé, ¿sí? Y de hecho Noé es el juicio, el cierre del juicio es ese, ¿no? La inmoralidad sexual cometida por el hombre en la humanidad termina con un juicio dado por el Señor a través de Noé como el que pronunció ese juicio para que el pueblo, para que toda la humanidad fuese destruida por causa de la inmoralidad sexual. Y lo que nos habla la escritura con respecto a eso es que la humanidad se empezó a pervertir, se empezó a dañar, empezó a aumentar la maldad de los hombres, ¿sí? De un modo deleznable delante del Señor, de un modo que el Señor reprochó a tal punto que decidió enviar un diluvio universal y acabar con la humanidad, preservando solamente a Noé y a su familia y dar con ellos un nuevo inicio, ¿sí? Un nuevo comienzo. Pero lo curioso es que el pecado que cometió la humanidad a raíz de, o por el cual se conlleva a que el Señor empiece o piense en destruirla y luego ejecute ese juicio con el diluvio que envía, es esa inmoralidad sexual que empezó a abundar entre los hombres, ¿no? Y empezaron a pervertirse a tal punto que el Señor dijo, no voy más con esto. Y no voy a estar contendiendo toda la vida con el hombre, porque el hombre es carne y yo soy Dios. Y si el hombre es carne, pues no me va a quedar grande en ese orden de ideas y los voy a enderezar o les voy a hacer algo para que se enderecen. Lo curioso es que el Señor manda el diluvio, acaba con toda la humanidad, excepto con Noé y su familia. Pero ¿qué pasa luego de que Noé sale del arca y empiezan como una nueva historia? Como que hubo un reset y todo listo, desde ceros, arranquemos. ¿Y qué es lo primero que pasa luego de eso? Nuevamente la inmoralidad. Y veamos el capítulo 9 de Bereshit en el verso 20. Esto es lo que sucede luego de que Noé sale del arca. Luego de ese diluvio, 40 días, 40 noches, todo ese tiempo que estuvo allá Noé en el arca con sus hijos, con su familia. Dice que salieron del arca y Noé hizo sacrificios, ofrendas al Señor. Y dice que Noé, dice el 20 del 9, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ese descubierto es que estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y como hoy vamos a leer mucha Biblia, pues hasta ahí voy a leer nomás. Entonces, ¿qué sucede? Luego de que el Señor juzga la tierra, lo que precede a esto, como primer pecado, como primera falta, es nuevamente inmoralidad sexual. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo dice? Si aquí dice que vio fue la desnudez, ¿no? Pues bueno, parte de la Biblia que vamos a comer hoy, de lo que vamos a aprender, es aprender qué es ver la desnudez según lo que la misma escritura nos menciona, porque esa es la manera de interpretar la Biblia, con ella misma, entendiendo que el Señor ha hablado y ha dicho las cosas siempre claras y descubiertamente
para que nosotros las escudriñemos y las podamos entender. Así que dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez. Y fíjate la relación tan directa con los pueblos cananeos que luego, por su inmoralidad sexual, es que el Señor decide vomitarlos de esa tierra. O sea, desde el hijo de Cam, que comete un pecado de inmoralidad sexual con su abuelo, con su papá. Sí, por eso. Por eso, desde el hijo de Cam, que fue, bueno, o sea, lo que estoy diciendo es que, yo te entiendo, lo que estoy diciendo es que los pueblos cananeos derivan de ese Canaán, que es el hijo de Cam que cometió un pecado de inmoralidad sexual con su papá. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, desde que Cam hace esto, su hijo, Canaán, trae luego, mucho tiempo después, a su descendencia, que son los cananeos, esta misma falta por la que su abuelo, digamos, diríamos, porque Cam sería el abuelo de los cananeos, abuelo papá, sí, dependiendo, también hizo. Entonces dice que Cam vio la desnudez de su padre Noé y fue y lo contó a sus hermanos. Y es curioso que diga que Noé estaba descubierto y luego que cambió la desnudez. Y digo porque es curioso porque no es lo mismo decir que Noé estaba desnudo y que luego vio la desnudez a decir que estaba descubierto y que luego vio la desnudez. Y esto porque lo digo, porque es que lo que nos está diciendo la escritura es, Noé estaba desnudo y luego Cam hizo algo que es reprochable y es ver su desnudez. Pero si el simple hecho de ver al papá desnudo es para llevarse semejante maldición que Noé luego proclama sobre su nieto, pues es como raro de verlo, de percibirlo así, de entenderlo así, ¿no? Y creería yo que hay dos opciones con respecto a esto, luego de tanto, digamos que darle al mismo tema, porque ya lo hemos estudiado varias veces con respecto a Noé y al tema de la desnudez. Y es la consecuencia que lleva el nieto de Noé, porque la maldición se la da a Canaán, no a Cam, que fue el que vio la desnudez. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y seguramente hay varios, digamos que caminos con respecto a qué fue lo que vio o lo que hizo más bien Cam con Noé, que le desagradó tanto a Noé que maldijo a su nieto, no a su propio hijo. Y esto, pues, hemos visto varios, digamos que varios comentarios y lo hemos pensado de diferentes maneras. Y puede ser una de ellas la razón por la cual el Noé maldice a su nieto. Y es que entre los actos de inmoralidad sexual que no están permitidos por la Torá, ¿sí? Que le veremos ahorita en Levítico 18, está ver la desnudez de la madre, que es ver la desnudez del padre. Entonces, una opción podría ser que Cam no se acostó con Noé, sino con su mamá, y de ahí sale Canaán y por eso lo maldice Noé. Otra opción es que haya tenido relaciones con su papá, ¿no? Pero ahí uno diría, bueno, las tuvo, pero ¿y por qué maldice al nieto, no? Si el nieto solamente sería fruto o producto de una relación con una mujer, porque con su papá no hubiera podido procrear a un nieto como para que éste se llevara la maldición, ¿no? Entonces, pues, habrán comentarios sobre eso, muchos. La escritura, pues, simplemente nos dice que Noé estaba descubierto y que Cam vio su desnudez y fue y lo contó a sus hermanos. Así que vamos a leer lo que dicen los mandamientos con respecto a esto y bueno, ahí queda, digamos que en el pensar que cuál sería lo que sucedió más bien ahí y
y de pronto entender probablemente que fue una relación incestuosa con su madre para que resultara de ahí un hijo que luego Noé maldice y que luego este es el padre de los cananeos que luego el Señor decide expulsar de la tierra por causa de su inmoralidad, ¿no? Y aquí muchos podrían decir, ven que la herencia de los hijos es lo que los padres han hecho en el pasado y las cosas malas también se heredan. Y si bien es cierto, uno tiene más afinidad con los pecados de los padres que con pecados de otros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque soy progenie o descendencia de mi padre. Pero eso no me hace a mí que permanezca en esos pecados porque tengo yo libre decisión de cambiar mi manera de ser y de vivir distinto. Por eso el Señor dice, no voy a reprender la maldad de los padres sobre los hijos, ¿cierto? Ni la de los hijos sobre los padres. Yo le daré justo pago al que lo merezca, ¿verdad? Pero si el padre es perverso y el hijo sigue los pasos del padre siendo perversos, pues ahí es donde el Señor dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando el hijo también practica lo mismo que el padre ha practicado y así su hijo y el hijo de su hijo practican lo mismo, pues no es que tengan una maldición generacional para que todos practiquen lo mismo, sino que, o bueno, si hay una maldición en la generación y es que el padre, como el hijo, como el nieto, se han mantenido en lo que el Señor dijo, no practiques, no hagas. Y por ende hay una maldición con respecto a eso, porque la Torah dice, maldito el que tal cosa. Y con respecto a eso también vamos a ver textos que dice maldiciones en cuanto a eso, a la desobediencia en la inmoralidad sexual. Entonces, dicho esto, aquí es donde tenemos que repasar. Y para entender el caso de Noé, para que ustedes me entiendan, o mejor dicho, yo me haga entender, o la escritura se haga entender a ella misma, es donde tenemos que repasar los textos de la Torá con respecto a los mandamientos. ¿Saben cuántas veces se mencionan en la Torá los mandamientos con respecto a la inmoralidad sexual? Muchas veces. De hecho, tengo aquí 2, 4, 6, 8, 9 citas bíblicas, pero no de un solo versículo, de más de 10 versos donde en todas se habla acerca de la inmoralidad sexual en todos los ámbitos. Así que acá es donde nos toca repasar todas estas leyes que hay en la Torá y así entender sobre los actos de inmoralidad sexual o concupiscencias. La primera palabra que les mencioné yo, que les di la definición fue vileza o vil, ¿no? Que les dije que era incluso un crimen, una abominación. Pero ¿qué es concupiscencias? Uno a veces ora, ¿no? Debido a esta palabra y uno dice, Señor, perdónanos por nuestras concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? ¿Qué es una concupiscencia? ¿Alguno sabe qué es concupiscencia? Es un pecado que tenemos que aún no hemos entregado. ¿Que aún no hemos entregado un pecado que no tenemos? ¿Ok? ¿Qué es concupiscencia? La raíz de iniquidad que mora en mí, están muy técnicos. ¿Qué es concupiscencia? Un apetito por algo prohibido. Un apetito por algo prohibido. Inclinación al pecado. Bueno, pues concupiscencia es un deseo, ojo aquí, un deseo de bienes materiales o terrenales, pero en especial un deseo sexual exacerbado o desordenado. Entonces ya con la definición, pues ya entendemos que cuando oramos, Señor, perdona nuestras concupiscencias, incluido en eso va un deseo exacerbado o desordenado sexual. Porque la palabra concupiscencia tiene que ver es con eso. Con un apetito exagerado y desbordado con respecto a algo que es inmoralmente sexual prohibido. Eso es una concupiscencia. O sea, la palabra concupiscencia hace referencia a un deseo, ¿sí? Carnal.
de bienes materiales o de lo que sea. Pero, en especial, esta palabra es usada con respecto a un deseo sexual exacerbado o desordenado. O sea, ya una cuestión que está casi fuera de control y que me pide y 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 yo necesito darle. Exacto. Eso es una concupiscencia. Todo eso nos sirve aprenderlo para que siempre oremos también con entendimiento, ¿no? Porque a veces uno, Señor, perdona mis concupiscencias, y uno ya después de esta definición dice, uy, entonces ¿cuál es el deseo exacerbado y desordenado que tienen esos apetitos sexuales, ¿no? Porque este está raro. Y bueno, claro, puede que sí los tenga y nosotros tampoco estamos en posición de apedrear a nadie, de juzgarlo y decirle, porque nosotros también tenemos nuestras concupiscencias. Pero lo que digo es que entendamos y apliquemos bien las palabras, ¿no? Y oremos con entendimiento. Bueno, arranquemos con la Torá. Éxodo 20:14, ahí está el mandamiento. No cometerás adulterio. Y ahí arranca todo. Luego, Levítico 18, que fue lo que arrancamos leyendo, pero lo vamos a leer desde el principio, para entender esto que el Señor nos habla de la concupiscencia, la inmoralidad sexual, la nevalá o la vileza que se comete o a la que se llega cuando se cometen este tipo de pecados. 18:1, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Ven? Lo que les decía ahora. No solo los cananeos, sino los egipcios también. Y el Señor les recuerda y les dice, ustedes salieron de Egipto, no hagan como ellos, van a Canaán, no hagan tampoco como ellos. No anden en sus estatutos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas prácticas inmorales, para los cananeos como para los egipcios, eran normales. De hecho, era su manera de comportarse. Pero para el Señor esto es abominable. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ¿no? Ni en los pueblos cananeos. Mis ordenanzas, verso 4, pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Yahweh. El Señor habló. Ningún varón, verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su, ojo aquí, desnudez. Yo, Yahweh. ¿Saben cuál es la palabra en hebreo para desnudez? Hervá. ¿Recuerdan que se las había dicho ya hace algún tiempo? Eso estamos leyendo Levítico, Vaikra 6:10. Levítico, ay no, jueces no. Levítico, ya, la estoy buscando aquí, 18. A ver si me sale rápido. Levítico 18. Levítico 18:6. A veces el internet se pone como lento. Ningún varón se allegará a parienta cercana para descubrir su hervá o desnudez o vergüenza. Y dice, yo, Yahweh. Y esta es la misma palabra que se usa en Bereshit 9:20 cuando Cam vio la desnudez de su padre. Es la misma palabra, es hervá. Y acá en Levítico nos dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su hervá, su desnudez. Yo soy Yahweh. Y empieza a describirlo un poco más claro para que se entienda. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás
su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, que no es tu madre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Un caso de inmoralidad sexual, un caso de inmoralidad juzgado, como lo menciona Pablo en Corintios, que lo veremos como en el capítulo 5 de este estudio que estamos haciendo de la primera carta a los Corintios. Ahí en esta congregación de Corinto, había un caso de inmoralidad que no se juzgó. ¿Por qué? Porque el hijastro estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y aquí dice, la desnudez de la mujer de tu padre, perdón, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea que tener relaciones inmorales, bueno, relaciones sexuales con la madrastra o con la mamá es ver la desnudez del padre. La desnudez de tu hermana, Amnón y Tamar, hija de tu padre o hija de tu madre, o sea, como Amnón y Tamar, que ella era hija de David, pero no era hija de la misma mamá de Amnón, porque ella era hermana de Absalón, no, digamos de la misma madre. Dice acá, de la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera. No es que esa no la conocía, hasta ahora llegó y está, no. Su desnudez no descubrirás, la desnudez de la hija de tu hijo. O sea, ¿cuál es la desnudez de la hija de tu hijo? Tu nieto o nieta. O de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Ahí está hablando el Señor, ¿ve? La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, o sea, una tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta es de tu madre, otra tía, por lado de mamá y por lado de papá. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Un tío o tía política, lo que llamamos tía política. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, o sea, de tu cuñada. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. O sea, no te puedes meter con la mamá y con la hija. ¿Sí me hago entender? O sea, tú te puedes casar con una señora que tenga una hija. Lo que no puedes hacer es también con la hija. O casarte con la hija de esa señora y también querer estar con la suegra. Es lo mismo. O sea, cuando ya emparentas con alguien que tiene progenie, en este caso un hijo o una hija, no puedes meterte con ellos. Ni tampoco con los padres de la mujer tuya. ¿Sí? O de tu marido. Es lo que está diciendo. Porque son parientas, está mal, dices maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿No? Ahí está Jacob con las hermanas, con Lea y con Raquel. ¿Sí? ¿Cómo le fue a Raquel con Lea? ¿Mal? Bueno, a ambas les fue mal. A las dos les fue mal. Eran hermanas y rivales. Eso, muy bien. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Entonces aquí también nos aclara más, y es que no solamente tener relaciones sexuales con parientes cercanos es impureza, es inmundicia, es inmoralidad, sino también tener relaciones sexuales con la mujer de uno mientras esté en impureza menstrual o en estado de nidad. Eso también es abominación para el Señor, ¿no? Los que de pronto han dicho, no, eso no pasa nada si tenemos relaciones sexuales, somos casados, ¿sí? Pero mi esposa está en menstruación, en periodo de nidad, eso no pasa nada porque igual somos esposos. No, está prohibido por el Señor.
¿no? Es un tiempo en el que la mujer tiene para purificarse, para expulsar sus óvulos que ya no se fecundaron y que ya están muertos y toca expulsarlos. Y el Señor pues abomina todo ese tipo de cosas porque nos pide es purificarnos todo el tiempo, ¿no? Estar libres de contaminación. Y es malo. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. O sea, lo que dice la Torá de no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? O sea, no puedes meterte con la mujer que ya no está libre, que es de alguien o que está con alguien. Eso es no tener acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y fíjate que aquí hay un mandamiento curioso dentro de esto. Y ustedes me van a decir por qué esto está aquí metido. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Estamos hablando de actos inmorales sexuales. ¿Y por qué razón? Porque el verso siguiente dice, no te echarás con varón como con mujeres, abominación. O sea, sigue hablando de actos sexuales, inmorales. ¿Por qué de repente en medio de todo este texto dice, no darás tu hijo para ofrecerlo a Moloc, pasándolo por fuego? No contamines así el nombre de tu Elohim, yo, Yahweh. ¿Cuál es la razón de que este mandamiento esté ahí? Si parece que, o no sé si a ustedes les parezca, ¿no? Pero parece que no concuerda con lo que se está hablando. ¿Qué inmoralidad sexual o qué inmoralidad hay con respecto a pasar a un hijo por fuego a Moloc en relación a lo que estamos leyendo de no acostarte con la prima, con el tío, con la tía, con la abuela, bueno, yo qué sé, con lo que dice la escritura? Sí, pero que tiene que ver con las impurezas. Es correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. La razón por la cual está esto aquí es porque la idolatría y por ende lo que hacían los pueblos cananeos, que era ofrecer a sus hijos por fuego a Moloc, eran actos inmorales en el ámbito espiritual, como si se hicieran en el ámbito carnal con la inmoralidad sexual. O sea, me explico mejor. La idolatría está al nivel, por eso les decía que la inmoralidad sexual puede practicarse de dos formas, con respecto a la carne, con respecto a uno mismo, al acto carnal físico de tener relaciones sexuales prohibidas, o también con la forma espiritual. Y la forma espiritual no es más ni menos que la idolatría. Por eso cuando se ofrecía un hijo por fuego a Moloc, en ese orden de ideas era un acto de fornicación, un acto de adulterio, un acto inmoral con respecto a las ofrendas y a lo que se le debe presentar al Señor. Y eso lo hacían los pueblos cananeos. Por eso dice, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. ¿Y esto qué es? Es como cuando dice, no te acuestes con la mujer de tu padre porque es la desnudez de tu padre, vas a deshonrar a tu padre. Pues cuando tú ofreces a tus hijos por fuego o cuando cometes idolatría, deshonras el nombre de tu Dios. ¿Sí me hago entender? Es el mismo, es equivalente a eso, ¿no? Y es lo que veremos en la segunda parte, porque Israel fue desechado. Aquí ya está una de las pistas con respecto a eso. Y continúa, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué dice esto? Que la homosexualidad o el lesbianismo, o mejor dicho, el tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, dice la Torá, es abominación. ¿Sí? Está prohibido. No lo hagas. Porque el Señor dice, varón y hembra los creó. No creó varón y varón, ni creó hembra y hembra. No, creó varón y hembra. Dos polos opuestos diferentes, pero que se complementan y que se necesitan el uno al otro para procrear. Cosa que no pueden hacer dos varones y cosa que no pueden hacer dos mujeres. Entonces, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, no te echarás con varón
como lo haces con una mujer, le está hablando a un varón, le está diciendo, tú que eres varón, no te puedes echar con otro varón como lo haces con una mujer. ¿Por qué es abominación? También, ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y el Señor no puede ser más explícito y directo con respecto a una perversión como es tener relaciones sexuales con animales. Es lo que tiene llamado tiene como por nombre zoofilia, ¿no? Entonces, dice la mujer no puede tener relaciones sexuales con un animal, ¿no? Y es bien explícito, le dice no te pondrás delante del animal para ayuntarte con él. Es perversión. Entonces, todos estos son actos inmorales prohibidos. Y dice, verso 24, que ya lo leímos, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues estas cosas son las que corrompieron las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y no voy a leer más ahí porque ya lo leímos. Así que la razón de dar esas instrucciones es ¿por qué? Porque los pueblos cananeos las practicaban, las hacían y tú no puedes practicarlas ni hacerlas. Levítico 19, 29. Levítico 19, ahí el siguiente capítulo, verso 29. Recuerda que le dije, ahorita se van a acordar de mí cuando estábamos hablando de vainilla. Dice Levítico 19, 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que se prostituya la tierra y se llene de maldad. O sea, poner a tu hija para que cometa actos inmorales sexuales prohibidos o que se prostituya, el simple hecho de que se prostituya, ay vaya mi hijita tranquila, como no tenemos para comer, entonces vaya y hágale, véndase. Dice eso, no lo harás. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. ¿Sí? O sea, que un padre le diga a su hija, no, mi hijita tranquila, vaya, hágale. O los papás que le dicen, eso no pasa nada, si antes del matrimonio eso no pasa nada, pruebe mi hija, pruebe, hágale, que eso es lo que usted necesita para que aprenda. ¿Sí? O una mamá que le diga a su hija, no hay plata, mi hija, toca salir a hacer lo que sea y bueno, y si toca vender el cuerpo, pues véndalo, pero traiga plata. No sé, pues, hay gente que lo hace así. Entonces, en cualquiera de esos órdenes de idea, es abominación hacer eso, ¿no? Sigamos. Levítico 20, 10 en adelante. 20:10 en adelante. Todo esto tiene que ver con lo mismo. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, y aquí va a hablar de consecuencias con respecto a esos actos de inmoralidad sexual. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Yo les dije que uno de los pecados que el Señor reprende más duramente, que es con la muerte, ¿sí? Y que lo reitera mucho, son la inmoralidad sexual, ¿sí? No solo el hecho de acostarse con la mujer del prójimo, acá dice que va a morir el que lo haga, ¿pero qué? Pero todos los pecados de inmoralidad sexual resultan teniendo una condenación de muerte. Y ahorita vamos a ver varios textos con respecto a eso. Entonces, uno de esos, el adúltero, que es el que se acuesta con la mujer de su prójimo, dice, serán muertos. No uno, los dos serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Su suegra. Entonces, ¿ven? En Levítico 18 decía, no descubras la desnudez de tu padre porque la desnudez de tu madre porque es la desnudez de tu padre. Y aquí dice, ¿cuál es la consecuencia de descubrir esa desnudez? O sea, de tener relaciones sexuales prohibidas con un familiar, con pariente cercano. Y dice que es, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. O sea, el suegro y la nuera, ambos tienen que morir. Cometieron gran perversión. Su sangre será sobre ellos. ¿Ven? Nuevamente, reprensión con respecto a actos de inmoralidad sexual, muerte.
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, actos homosexuales, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Nuevamente, la reprensión contra la homosexualidad, y esto era muerte. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Nuevamente, muerte. Unos apedreados, otros quemados, lo que fuera, pero muerte al final de cuentas. Una reprensión dura, severa. ¿Por qué el Señor reprende tan severo esto? Para evitar que vuelva y suceda. Porque Él bien claro dijo, no hagan lo que las naciones que yo estoy echando de esa tierra hacen, ni de la tierra de donde vienen. No, ustedes no van a ser así. Por eso, si lo hacen, ustedes llevarán consecuencias graves. Porque es que ya fueron advertidos. Porque el Señor aborrece eso. Entonces, verso 15, cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Eso que dijo, ninguna mujer se pondrá delante de animal para juntarse con él. Deben morir. O sea, eso que hablamos de la zoofilia, eso está prohibido y la consecuencia era la muerte. Si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y eso fue lo que no hizo David. ¿Qué hizo David? Se quedó callado, no hizo nada. Pues le dio mal genio, pero no hizo nada. Y la Torá dice que el que se acuesta con su hermana debe morir. Porque eso es vileza en Israel. Por eso es que ella le dice, no hagas esto, porque en el 17, eso no se hace en Israel. ¿Por qué? Pues porque la ley lo demanda así. Dios nos enseñó que así no se vive. Nosotros no podemos vivir como las demás naciones. Que el mundo diga que la homosexualidad está bien, pues que lo diga el mundo. Que el mundo diga que acostarse con animales está bien, pues que lo diga el mundo. Que el mundo diga que acostarse con la hermana, con el papá, con la mamá, con la tía, con el tío, con la suegra, con el suegro, está bien, pues que lo diga el mundo. Pero tú y yo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que para el mundo está bien, ¿qué dijo el Señor? Para los egipcios y para los cananeos eso es estatuto. O sea, ellos viven así, para ellos está bien. Para ti no está bien porque yo abomino eso y por eso es que los destruyo, por eso es que los envío mis juicios y tú incurres en lo mismo y llevarás juicios y nos preguntamos por qué nos va como nos va. Entonces, cualquiera, verso 18, que durmiere con mujer menstruosa otra vez, o sea, ya leímos los mandamientos y ahora estamos leyendo la consecuencia de quebrantar ese mandamiento. El que duerma con mujer menstruosa y descubrir su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Expulsados. Sáquenlos. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Entonces, nuevamente, tener relaciones con los tíos. Cualquiera que durmiere, verso 20, con la mujer del hermano de su padre, o sea, una tía política, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevará, morirán sin hijos. O sea, chaolín. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. ¿No? La cuñada. Y termina diciendo, bueno, he continuado diciendo muchas cosas más, pero dice, guardad pues mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que, nuevamente la reprensión, os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve ¿en qué? En abominación. ¿Ven? Que el Señor no es porque sea amargado, sino porque es que son prácticas abominables, son cosas que
que son fuera del curso natural de las cosas, de cómo deben ser las cosas, ¿no? Por eso es que Pablo se molesta con la inmoralidad sexual en Corinto. Y dice, eso ni siquiera aún entre los gentiles. O sea, ni siquiera los paganos hacían ese tipo de cosas y ya los creyentes lo estaban practicando. O bueno, unos de esos creyentes. Bueno, no, uno no, todos, porque cuando tú te complaces en el pecado del hermano y estás en una comunidad y todos como que saben que el hermano está pecando y está persistiendo en eso y uno como que, bueno, pero pues dejémoslo ahí, pues uno se hace partícipe de lo mismo, ¿no? Eso fue Levítico 10, 20 del 10 al 23, ¿no? Éxodo 22, 19. Ahí dice nuevamente, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Ahí les estoy recordando todos los mandamientos que dice la Torah con respecto a eso. Deuteronomio 22, 13 al 30. 22, 13 al 30, que es el que estamos leyendo en esta paracha. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad a la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras de delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, la cual dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjate que aquí dice, sí, cualquier desorden, o sea, cualquier inmoralidad sexual o cualquier acto sexual fuera de lo ordenado por el Señor era castigado y reprendido fuertemente. Aquí dice que una pareja cualquiera se casaba y estos pues tenían relaciones luego de estar casados, ¿sí? Y decía si el hombre encontraba que ella no era virgen y la repudiaba por eso, la podía repudiar, porque se supone que una mujer en Israel, ¿no? Debe ser virgen para con el marido o con el esposo que le toque, ¿cierto? O con el, bueno, con el que se vaya a casar, con el que vaya a estar por el resto de su vida, porque no, o sea, para el Señor no hay como, o sea, lo que contempla el Señor no es como que tú estés con uno, estés con otro y eso, y en algún momento ya, después de haber pasado por muchos, entonces ya te quedes con uno. O que estés con uno y mucho tiempo y después termines con ese, o te separes y te vayas con otro y después te separes y te vayas con otro. Eso no es lo que el Señor planea, ¿no? Lo que el Señor desea es que nosotros seamos, como dice el apóstol Pablo, pues marido de una sola mujer, que esté ahí con ella y dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Entonces, ese es el plan de Dios. Que al final resulte así o no, pues eso ya es responsabilidad nuestra, ¿sí? No le podemos echar la culpa a Dios de eso, porque el Señor nos dijo cómo debíamos vivir, cómo debíamos comportarnos, pero ya si eso no resulta, pues eso ya cada uno le da cuentas a Dios de eso. Pero el plan, digamos que lo que el Señor desea es que así sea. Entonces, una mujer en Israel tenía que llegar virgen. Y el hombre pues también tenía que llegar igual. No era como que la mujer sí era virgen y el hombre eso sí podía haberse acostado con cualquiera. ¿Por qué? Pues porque si el hombre se había acostado con otra mujer antes, pues esa otra mujer también ya no sería virgen y el hombre pues también hubiese sido muerto o apedreado por causa de su pecado. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenían que llegar
vírgenes a juntarse, a estar como una pareja, ¿cierto? Como un matrimonio, sin importar si es rito, si no, si se lo casa un pastor o no. Lo importante era que, pues, que ese fuese su mujer, o fuese su esposo, o su varón, de ahí en adelante, forever. Bueno, hasta que, como dice cuando se casan, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, si este descubría que ella no era virgen, o quería reprocharla o despedirla porque no le gustó, después de haberse casado, dijo, uy, no, qué jartera, digamos que no es virgen para que me la quiten de encima. Podría ser. Entonces dice que los papás iban y cogían las sábanas y mostraban a los jueces en la puerta de la ciudad que ella sí era virgen. Era una situación un poco bochornosa, ¿no? Porque los papás tenían que ir y defender la honra de su hija. Ahora, si eso era mentira, si su hija si no era virgen, pues dice la apedrearán, porque cometió fornicación estando en casa de sus padres. O sea que cualquier acto sexual antes de tener un matrimonio, antes de tener una pareja con la que vas a estar, pues está prohibido, ¿no? Ya que relaciones antes del matrimonio están prohibidas. Uno debe llegar al matrimonio para estar con esa persona y ya, ¿sí? Entonces la mujer debía morir. Y si esto no acontecía, pues él tenía que pagar una dote, pero no era una multa, ¿sí? A los papás de aquella muchacha, y él se tenía que quedar con ella. Porque es que lo que ella quería, la persona quería cuando hacía esto, si no era verdad lo de la virginidad, era librarse de ella, decir, ay, no me gustó, cualquier cosa. Entonces, ahí es donde Yeshua dice que Moisés autorizó el divorcio, pero por causa de fornicación o de un pecado inmoral sexual, pero no porque cocinaba feo o porque cuando se levantó al otro día ya no me gustó tanto, no, eso no está bien. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué Yeshua reprochó a los fariseos y por qué lo reprochó así? Porque ellos ya daban carta de divorcio por cualquier cosa. O sea, no me gustó tal cosa, eso ofrezco que igual tenemos la oportunidad de divorciarnos. No, así no funciona, así no se hace en Israel. ¿No? Yeshua dice así no era en el principio. Y Moisés dio la carta de divorcio fue para el que cometiera actos inmorales sexuales, ¿no? O fuera del matrimonio. Listo, ¿ese fue cuál? Deuteronomio 22. 23:17 de Deuteronomio, que está en esta misma paracha también. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Ven? No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Yahweh tu Dios tanto lo uno como lo otro. Y este perro habla acerca de un, ¿cómo se llama eso? De un prostituto, en ese orden de ideas, ¿no? Un gigoló, ¿sí? Eso es un perro. Aquí. ¿Y qué estaba prohibido? Que el dinero que ganara una ramera o que el dinero que ganara un ramero, ¿cierto? Se llevara como ofrenda delante del Señor. Eso estaba prohibido. Y bueno, que no haya ramera ni que haya sodomita o un homosexual entre los hijos de Israel, ¿no? Eso es lo que está prohibido, que dice la Torah. 24:1 al 5 de Deuteronomio, también en esta paracha. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y este indecente es acerca de eso, de la parte sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer,
No podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Entonces, el divorcio se daba y por inmoralidad sexual, por algún acto así, y la mujer quedaba despedida, quedaba libre, se podía ir a casar con otro, pero si ese otro la reprochaba también, ella no podría volver a su primer marido, no se podría casar con ella otra vez, este hombre, porque ya la había reprochado, no, reprochado no, sino repudiado eso, ya la había repudiado. Entonces, esto es interesante porque es lo que el apóstol Pablo luego, ahora veremos en la tarde en Romanos, habla acerca de eso. De cómo es cómo es la manera en la que el Señor hace para que Israel vuelva a ser su pueblo si se divorció de él. Y dice la Torá que el marido que se divorcia, que le da carta de repudio a su mujer, no puede volver a tomarla. Como hizo el Señor para volver a tomar a su pueblo luego de haberse divorciado de él. Y vamos a ver si esto lo dice la escritura y bueno, cómo nos lo enseña. ¿Ese era cuál? 27:20 al 23 de Deuteronomio. Esta es la última de la Torá. 27:20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Recuerdan que les dije que era una maldición que uno podría cargar de generación en generación si uno persistía en los mismos pecados de los padres? Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Bueno, y ahí empieza a hablar de otras maldiciones de la ley. ¿Y qué es una maldición de la ley sino la consecuencia que conlleva esta maldición? ¿Y cuál era la consecuencia? La muerte. Pues ambos, o la persona que lo hiciera, tenía que morir. Esto era el ser maldito. Por eso cuando Israel confirma las palabras de la ley, cuando dice esto, maldito el que y todo el pueblo dice amén, pues todo el pueblo se está sometiendo a que cuando alguno cometiere un tipo de pecado como estos, debía asumir la consecuencia y la reprensión de ¿qué? De ese pecado, que era la muerte. Ahora, ¿de dónde proviene esa inclinación, esa concupiscencia, o sea, ese deseo exacerbado, ¿no? O descontrolado, desbordado de la inmoralidad sexual? Yeshua en Mateo 15:19 nos dice de dónde proviene eso. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, de lo que estamos hablando, las fornicaciones, de lo que estamos hablando, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y bueno, y esto es otra enseñanza que ya hemos estudiado acerca de lo que contamina al hombre con la discusión con los fariseos. Pero lo que Yeshua quiere decir es, lo que realmente daña y pervierte al hombre es lo que le sale del corazón. ¿Y qué le sale del corazón sino adulterios, homicidios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias? Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 27:21 al 23, similar. Marcos 7:21 al 23 dice algo similar. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? Esto proviene de nuestro corazón, porque nuestro corazón, porque nuestra carne, porque nuestro ser interior anhela y desea ir en contra de la voluntad del Señor.
nosotros, como hombres carnales, deseamos eso. ¿Qué nos impide o qué nos ayuda a controlarlo si no es el Espíritu de Dios en nosotros? Porque si no, pues rienda suelta a todo lo que se quiera, porque el corazón del hombre es insaciable. Dice la escritura creo que es Proverbios, no sé qué, creo que es Proverbios, que el ojo no se cansa de ver, ¿no? Que el oído no se cansa de oír. ¿Y esto por qué lo dice? Porque nosotros somos insaciables. Porque hoy creemos que cuando el hombre peca, cree que ha satisfecho, cree que ha satisfecho un deseo carnal desesperado que tenía. Pero no se ha satisfecho ese deseo. ¿Por qué? Porque en la próxima querrás volver a satisfacerlo y cada vez más y más y más. Si esto se tratara de que una vez que caes satisfaces ese deseo y ya no vuelve a pasar, pues sería distinto. No sé, en el caso hipotético, pero como no acontece así. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere más. Nuestro Yetzer Hara quiere más. Y cada vez que lo alimentamos más, pues más va a pedir, más va a querer, ¿no? Por ende, lo que nos enseña Yeshua es que controlemos eso, porque eso viene de adentro de nosotros. Y eso es a lo que el apóstol Pablo en Romanos lo llama obras de la carne. Romanos 13, 12 al 14 dice, 13 del 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente. Y dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Yeshua, el Mesías, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice Pablo, el tiempo se va acercando. El tiempo en el que todas las cosas serán llamadas a juicio. Pero tú y yo debemos, ¿qué? Mantenernos en la luz, en las obras del Espíritu, no en las de la carne. La carne trae eso, lascivias, borracheras, homicidios, fornicaciones, adulterios, ¿no? Malos pensamientos, eso es lo que proviene de la carne. Gálatas 5, 16, 25. 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, o el deseo de la carne mejor, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo satisfacer a la carne y satisfacer al Espíritu. O satisfago al Espíritu o satisfago a la carne, pero ambos no se puede. ¿Por qué? Porque son contrarios. La carne y el Espíritu son contrarios. Por eso es que la lucha en nuestro interior, como la describe el apóstol Pablo, es una lucha de fuerzas que o dejamos que nos controlen o las controlamos. ¿Sí? Si dejamos que nos controle la carne, ¿sí? Ya no tenemos control sobre ella. Y ahí estamos grave. Por el contrario, si dejamos que nos controle el Espíritu, podremos tener bajo control la carne y el Espíritu de Dios nos guiará a hacer su voluntad. Entonces ahí es donde nosotros decidimos qué control queremos que ejerza sobre nuestras vidas. Si la carne, o quién ejerza control sobre nuestras vidas, si la carne o si el Espíritu. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ves? Cuando me someto a la carne me obliga a hacer lo que no quiero. Y cuando me someto al Espíritu, pues también me obliga a hacer lo que no quiero. La carne me obliga a hacer
el pecado, ¿cierto? La concupiscencia, lo humano. Y pues sé que eso está mal, no lo quiero hacer, pero ya me obliga. Ahora, el espíritu, cuando me someto a él, me obliga a hacer lo que mi carne no quiere, ¿cierto? Pero es lo correcto, es lo bueno, es lo que el Señor quiere para mi vida. Y ahí es donde dice acá, verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y lejos de estar hablando aquí Pablo acerca de que no debemos guardar los mandamientos de Dios, lo que está diciendo es que si el Espíritu de Dios nos guía a nosotros, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo? Pues leímos ahorita hace un poco, maldito el que no haga lo que el Señor ha dicho, porque como consecuencia tendrás muerte. Y estar bajo la ley es que llevarás consecuencias por tu pecado. Así que, al ser guiados por el Espíritu, pues qué consecuencia, por qué pecado recibiremos si estamos andando en la voluntad del Señor. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y las obras de la carne no habla más sino de todo lo que está en contra de la ley. Decir que ya no estamos bajo la ley, porque somos regidos por el Espíritu, no es entenderlo como que, ok, ya no estamos bajo lo que dice la ley. Porque la ley dice que no cometemos idolatría, hechicerías, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones. Eso dice la ley que no lo hagamos. Entonces lo que está diciendo es, en realidad, cuando andas en el Espíritu, ya no andas quebrantando la ley. Porque todas estas obras de la carne son en contra de la ley. Mas el fruto del Espíritu, o sea, andar en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces ahí se entiende. Estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, por ende ya no estamos bajo la ley. Porque cuando andamos en el Espíritu, tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley no reprocha al que ama, vive en paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y en obediencia. No lo reprocha. Por eso, contra el fruto del Espíritu no hay ninguna ley. Pero contra las obras de la carne sí hay una ley. Y es la ley de la muerte. La ley de quebrántala y vas a morir. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Entonces el apóstol Pablo aquí en Gálatas dice, si vives bajo las obras de la carne, estás bajo la ley y la ley te va a caer encima con todo el peso. ¿Por qué? Porque estás quebrantándola constantemente. Pero si vives en el Espíritu, pues es cuando vas en el carro y no te pasas ningún semáforo, cuando haces caso a los pare, cuando no giras en lugar prohibido, pues ¿qué policía puede llegarte a decir, oiga, usted por qué está cumpliendo la ley como se debe? Le voy a poner una multa por eso, ¿no? Ninguno. Pero cuando la quebrantas la ley, cuando te pasas el semáforo, cuando giras en lugar prohibido, pues si viene el policía y entonces estás bajo la ley, porque la quebrantaste, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y Colosenses 3, 5 al 7, y voy a terminar con esta primera parte. Colosenses 3 del 5 al 7 dice lo siguiente, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Y esto nos sirve para la segunda parte. ¿Qué es qué? ¿Qué dice ahí Pablo en Colosenses? Que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, ¿es qué? Idolatría. ¿Ven? Que ahí el Señor nos va encaminando a entender esto, a la manera espiritual también, de cómo la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, todo esto resulta en ser idolatría. ¿Y qué es idolatría?
hacer que, o dejar más bien, que otro Dios ocupe el lugar del Dios de Israel, del Dios que debe estar en ese lugar, en el trono de mi corazón, en el trono de mi vida. Cuando yo practico todas estas cosas, cometo idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, todas estas desviaciones y todas estas alteraciones a la voluntad de Dios resultan al final siendo idolatría. Y ahora en la tarde, en la otra enseñanza, terminaremos de ver unos pasajes interesantes sobre esto y así iremos comprendiendo el por qué el Señor repudia a su pueblo, pero luego cuál es la manera de Él mismo también de reconciliarse con su pueblo, ¿verdad? Para que hoy entendamos el fin de todo esto, y es que saber todos estos mandamientos y todas estas instrucciones con respecto a la pureza sexual, a evitar caer en todo este tipo de pecados que son abominables para el Señor, no es solo para que no le hagamos mal al prójimo, para que no le quitemos la mujer al prójimo, sino para que sepamos que todo esto resulta siendo un pecado directamente contra el Señor, porque nos volvemos idólatras de esto, porque seguimos a otro Dios que no es nuestro Dios, que nos lleva a estas concupiscencias, ¿no? Que es nuestra carne, que es nuestro yetzer hara, nuestra inclinación al mal. Así que vamos a ir entendiendo todo esto y al final lograremos darnos cuenta de que el guardarnos en todo aspecto puros para el Señor es el mejor camino que podemos tomar, porque al final de cuentas Él espera de nosotros nuestra santificación, y nuestra santificación no llega sino solamente a través de abstenernos de todas estas cosas, de purificarnos, de guardarnos y de vivir en santidad para Él. Así que esa es esta primera parte y espero que haya podido hacerme entender y bueno, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones y nos veremos entonces ahora en la tarde para la segunda parte de este estudio y el cierre de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Que el Todopoderoso les bendiga grandemente. Muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir, comentar. Y bueno, estar pendientes de estos estudios que traemos a ustedes por la misericordia del Señor, porque de lo que hemos recibido de gracia, de eso también les damos de gracia. Que el Todopoderoso les guarde en este día de Shabbat y les dé de su descanso. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah.